Ahora, pero por ejemplo, la forma como se produce un delito, la forma como se mata, como hemos visto esta semana que recién referenciamos el episodio, ¿no genera más miedo entre la gente? Por supuesto, cuando hay hechos de esta naturaleza, cuando hay situaciones de esta naturaleza y al mismo tiempo hay que tener cuidado también por cómo contamos los propios hechos de violencia. Todos los homicidios que han habido en el último tiempo, incluso pudiéramos mencionar los que han habido en el año 2011, en realidad son homicidios que tienen razones muy diversas. Hay que tener presente que el grueso de los homicidios que ocurren en la sociedad uruguaya no están motivados en contexto de robo o no están motivados en contextos de rapiña. Los que ocurren y los que han habido y que han sido muy dramáticos y muy terribles, vinculados a rapiñas y a contextos de robo, en realidad son o no superan el 15 o el 20%. El grueso de la violencia homicida en el Uruguay tiene vínculo con relaciones de cercanía, con relaciones interpersonales y con conflictos de distinta naturaleza y algunos con manifestaciones muy terribles desde el punto de vista de su saña y de su intensidad y de su violencia. Pero le golpea mucho más a la gente ver, por ejemplo, que un guardia es muerto, que un comerciante es muerto. Bueno, en la construcción de la opinión pública, porque también hay muchos homicidios de violencia doméstica, que por suerte hoy trascienden más, la violencia doméstica trasciende más en el espacio público, y esas situaciones de violencia doméstica desde el punto de vista cotidiano, que aunque no tengan una traducción en el debate público y una construcción de inseguridad, generan inseguridad real en la vida cotidiana de las personas. Eso no se puede disociar. Lo que yo quiero decir es cuidado con referir el problema de la violencia, sobre todo de la violencia homicida, como una violencia que ocurre exclusivamente en un determinado tipo de delito. Pero hay un factor común. Yo decía, los homicidios son menos que el año pasado. Han habido algunos muy terribles. Sí, seguramente si uno va a las carátulas nos podríamos encontrar con homicidios muy especialmente agravados, más este año que los años anteriores. No necesariamente, no necesariamente. Yo ahí, francamente, por memoria estadística y por memoria de conocimientos de casos, yo no creo que a nivel del homicidio, estamos hablando del homicidio, yo creo que sí ha habido un aumento en los niveles de violencia de las rapiñas, en algún sentido, sobre todo las rapiñas comerciales, yo eso no lo discuto, pero en los casos de los homicidios, francamente creo que tengo algunas discrepancias. Y discúlpeme, pero ese aumento en la violencia en el delito en general, y dejemos los homicidios, pero el delito en general, ¿puede estar asociado a elementos exógenos efectivamente, o está bien asociarlo directamente, por ejemplo, al consumo de pasta base o el alcohol? Bueno, ahí empiezan a tallar algunos factores de riesgo. La violencia del delito muchas veces no tiene una única explicación. En buena medida, en el último tiempo, esta sociedad es una sociedad que exige tolerancia cero. Desde distintos lugares, desde los discursos más conservadores, desde el ciudadano común. Y hay veces esos discursos, que son discursos, en última instancia, son intenciones de tolerancia cero, muchas veces, aunque pensemos que no, son grandes generadores de niveles mayores o de incremento en los mayores niveles de violencia que van generando como un circuito cada vez más perverso en ese sentido. Pero a lo que voy es a lo siguiente, los discursos muy habitualmente suelen atribuirle a la droga o a ciertas drogas y a la pasta base en particular una causalidad que está demostrado que no tiene. Que por supuesto la pasta base tiene efectos devastadores para quien la consume y para los entornos familiares, que en buena medida acciona cierto tipo de violencia y cierto tipo de delito, pero que no explica el universo de la problemática del delito. Hay otros dos factores de riesgo que desde mi punto de vista son mucho más determinantes. El consumo de alcohol en los homicidios, sin lugar a duda, que es legal, que está legitimado, que tiene una tramitación social muy diferente y sobre lo que se ha trabajado y sobre lo que se dice muy poco. Y el otro factor de riesgo son las armas de fuego. Porque en hechos tan distintos como puede ser un hecho de violencia doméstica o un homicidio accidental como el que vivimos la semana pasada en Carrasco, que fue un hecho terrible, o lo que ocurrió con el empresario de la estación de servicio o algún otro hecho, aparecen, sin embargo, como factor común el elemento desencadenante de la letalidad que las armas de fuego tienen en el Uruguay, que explican en buena medida una cantidad de hechos, de homicidios, de participación en las rapiñas y también en los suicidios y en la accidentalidad. Entonces, una política pública debe justamente atender estos factores de riesgo. No olvidarse de las causas que
que están vinculadas con la desigualdad social, y yo creo que en ese sentido hay un cambio en el eje discursivo de parte de las autoridades del Ministerio del Interior y en particular de parte del ministro, que es muy auspicioso en ese sentido, reconocer la limitación de que una política sobre seguridad no puede trabajar solo con el vector policial o solo con el encarcelamiento o mucho menos bajando la edad de imputabilidad. Me parece que hay un corrimiento que es muy auspicioso, pero para eso no simplemente hace falta una declaración, hace falta institucionalidad, planes, programas, articulaciones con las políticas sociales y sobre todo políticas focalizadas sobre los factores de riesgo. Eso es lo que nos va a permitir, nos va a garantizar bajar los niveles de criminalidad y generar un nivel también de percepción de convivencia más sosegada. Bien, Patrón, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, buenas noches. Amigos, tras la pausa vamos a hablar a propósito del conflicto a nivel bancario. Estaremos recibiendo a uno de los representantes de la lista 810, la lista opositora. Enseguida volvemos.